Todas las mañanas el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que le voy a pedir que se ponga de pie en honor a la palabra del Señor. Y vamos a estar abriendo nuestra Biblia en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. 2 Corintios, capítulo 5, 21. Te damos tantas gracias, Señor, porque nos has dado un día más de vida para poder venir a adorarte. Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones de principio a fin. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice la palabra del Señor: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Vemos que en este pasaje, puede tomar asiento si usted lo desea, vemos que en este pasaje el apóstol Pablo está hablando acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que en el pasaje dice dos cosas respecto del Señor. Dice primero qué fue lo que Dios hizo con su Hijo, y también luego explica cuál es el propósito por el cual Dios tuvo que hacer eso con su Hijo. Lo que Dios hizo con su Hijo, dice nuestro texto, es hacerlo pecado por nosotros. Hacerlo pecado por nosotros. Y aquí el texto nos está mostrando entonces que nuestro Señor Jesús era sin pecado, era impecable delante de la justicia de Dios. Sin embargo, en la cruz, Dios lo trató como si Él hubiese sido el responsable de todos y cada uno de los pecados que cometieron o que cometerían cada una de las personas que confiaran en Él. En la cruz, Jesús se hizo cargo de nuestros pecados y asumió sobre su cuerpo y su alma las consecuencias de nuestros actos. Y lo asumió en forma de un castigo, en forma de un sufrimiento eterno, de un tormento y un dolor que nosotros nunca vamos a poder llegar a imaginar o a comprender. Y la segunda parte del texto explica por qué Dios tuvo que hacer esto con su Hijo, explica el propósito. Y dice, ¿no?, que Dios trató a su Hijo en la cruz como si Él hubiese vivido mi vida pecaminosa y tu vida pecaminosa. ¿Para qué? Para luego tratarme a mí o a vos como si vos hubieses vivido la vida impecable de Cristo. El hecho de que Dios me trate como si yo hubiese vivido la vida de Cristo no es otra cosa que experimentar el perdón de Dios. Que Dios me trate a mí como si yo hubiese vivido la vida de Cristo no es otra cosa que el perdón de Dios. Vos y yo hemos nacido en pecado, el pecado está dentro de nuestro corazón, nuestro estilo de vida, en nuestro estado natural, ofende a Dios constantemente, y la Escritura dice que el resultado de esto es una acumulación de la ira de Dios sobre nosotros. Y nosotros no podemos hacer absolutamente nada para recibir este beneficio, ¿no?, de ser tratados como si yo hubiese vivido la vida de Cristo. Nada podemos hacer para recibir este beneficio. No podemos conseguirlo con un esfuerzo personal, porque si dependiera de nuestro esfuerzo, entonces ya no sería un regalo, ¿verdad? Si yo pudiera recibir el perdón de Dios mediante mi esfuerzo, entonces el perdón de Dios ya no sería un regalo. Así que no debemos hacer absolutamente nada para recibir el perdón de Dios y la reconciliación. Lo único que la Escritura nos manda hacer, si es que es un acto es simplemente el arrepentirnos de nuestros pecados y creer en el sacrificio de Cristo. Si tú te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, Dios te verá a ti como si hubieses vivido la vida de Cristo y Él te perdonará.
Que el Señor les bendiga.